Ahora, en el capítulo 49, Jacob en su lecho de muerte bendice a sus 12 hijos. Notaremos que tuvo una bendición específica para cada uno de ellos. Esto es muy interesante porque veremos más adelante que las 12 tribus se juntarán alrededor de otro hombre que también está ya listo para morir, el cual es Moisés, quien bendecirá a las 12 tribus. Dios no solamente había prometido ciertas cosas a la nación de Israel, sino que también prometió algo específicamente a cada tribu. Muchas de estas ya han sido cumplidas. Este es otro capítulo dramático. En el capítulo anterior vimos a Jacob en su lecho de muerte. Se esforzó y se sentó en la cama y bendijo a los 2 hijos de José. Se gozó tanto de ver a su hijo José que antes creía que estaba muerto. Después de aquella entrevista, entra el resto de los hijos de Jacob. Este es su mensaje de despedida, y tales mensajes son siempre importantes. Principia con el hijo mayor y luego continúa por toda la lista. Lo que dice un hombre en su lecho de muerte es importante, porque uno siente que es especialmente en esta hora que se habla la verdad. Todos hemos oído decir de confesiones que se hacen en el lecho de muerte. Este mensaje en el lecho de muerte es dramático porque es profético y cuenta lo que pasará a los 12 hijos de Jacob cuando lleguen a ser tribus. Hoy, al haberse cumplido muchas de estas predicciones, han llegado a ser considerablemente históricas. Esta es la última vez que tenemos la oportunidad de ver otra evidencia de la fe en la vida de Jacob. Dijo a sus hijos que serían las 12 tribus de la nación de Israel y que ellos habitarían en la tierra de Canaán. ¡Qué fe notamos aquí! Recuerde usted que el cananeo todavía estaba en la tierra de Canaán y que la familia de Jacob estaba favorablemente situada en Egipto. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 49 de Génesis para conocer las últimas palabras de Jacob. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Llegamos aquí a una expresión importante. Hay quienes creen que demasiadas veces repetimos ciertas expresiones y estamos de acuerdo con ellos. Sin embargo, nos daremos cuenta que hay ciertas expresiones que la Biblia usa vez tras vez. Una de esas expresiones se encuentra aquí mismo, en los días venideros. Los días venideros de la nación de Israel serán diferentes que los de la iglesia. Esta es una distinción muy definida de la dispensación y hay que reconocerla. Ahora se habla de los días venideros de Israel. ¿Qué les acontecerá a sus hijos en los días venideros de Israel? Un joven inteligente, profesor de hebreo y teología en un seminario, muy estudioso de la palabra de Dios, estaba escribiendo algo sobre las profecías con respecto a los 12 hijos de Jacob que más tarde llegarían a ser tribus, y junto con las que aparecen en Deuteronomio capítulo 33, donde Moisés también tuvo algo que decir a cada tribu. Este joven profesor estudiaba pues los detalles de cada profecía dada aquí a cada hijo, y más tarde las que fueron dadas a cada tribu. Y descubrió que muchas de esas profecías han sido ya cumplidas, y algunas todavía esperan su cumplimiento. Y es que, amigo oyente, no solo ha de cumplirse la profecía con respecto a la nación de Israel como tal, sino también la profecía con respecto a cada una de sus tribus, y esto es muy notable de veras. Muchas de las profecías todavía esperan su cumplimiento. Lo interesante es que la mayor parte de lo que Moisés dijo a las tribus ya se ha cumplido. En cambio, de las profecías que Jacob hace aquí, muchas todavía esperan su cumplimiento. Leamos una vez más el versículo 2 de este capítulo 49 de Génesis. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Vemos aquí ahora al viejo Jacob sentado en la cama. Hay algunos cuadros que lo representan tendido sobre la cama, como si no le fuera posible levantar la cabeza. Pero eso no es verdad. Se apoyaba sobre su bordón, como leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 21. Francamente, el viejo Jacob había sido activo durante toda su vida, y quería continuar así. La muerte realmente es una turbación. Llega en el momento más inoportuno, cuando más queremos seguir nuestra actividad aquí. Si hemos acordado un compromiso, una cita, pues debemos olvidarlo. A veces asumimos compromisos o actividades por anticipado, bajo la condición de que estemos vivos. Bueno, Jacob se apoyó sobre su bordón. Quería continuar su vida, pero no le fue posible. ¡Qué hombre más extraordinario!
Leamos ahora los versículos 3 y 4 de Génesis capítulo 49. Jacob se dirige a Rubén y le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Estos patriarcas reconocían el gran tema de la herencia que hoy en día es de tanta preocupación. De tal palo, tal astilla, decimos. Jacob reconoce eso y ve que este hijo se parece muchísimo a él. Impetuoso como las aguas, podía haber descrito a Jacob en sus primeros años. Era verdad también en cuanto a su hijo mayor. No serás el principal. Y Rubén nunca lo fue, nunca salió primero. Salió de segundo o tercero, pero nunca como primero. Hay muchas personas así como él hoy día. Se conforman con un segundo o tercer lugar y no desean sobresalir, no desean llegar al primer lugar. Ahora, la historia con respecto a Rubén, a la cual se refiere Jacob aquí, es sórdida. No dedicamos suficiente tiempo a ella cuando estudiamos el Génesis porque no vimos ninguna razón de tratar con ella. La literatura contemporánea y los dramas de los cines y la televisión nos dan suficiente material sórdido, es decir, repugnante hasta que enfermamos con eso. Hemos notado que aún los hombres que condenan la censura y creen que todos deben tener oportunidad de hacer todo lo que quieran y hablar lo que les dé la gana, ya escriben diciendo que están cansados de la suciedad que nos ponen a la vista hoy en día por todos lados. Así pues, no vemos ninguna razón por la cual tratar este incidente aquí. Al cristiano se le exhorta a pensar en lo que es bueno y puro. Así lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, donde dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Veamos ahora lo que Jacob dice a Simeón y a Leví, y leamos los versículos 5 hasta el 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Estos dos hijos se agrupan y se llaman hermanos, pues ambos eran hijos de Lea, la primera esposa de Jacob. Usted recordará cómo entraron en Salem, una ciudad de Siquem, y dieron muerte a todos los hombres que vivían en esa ciudad, solo porque un hombre fue culpable de deshonrar a su hermana. Claro que no les gustó, pero se vengaron del pueblo entero, y fue malo lo que hicieron. Jacob ahora les hace recordar eso. Simeón era la tribu más sureña, y uno podría pensar que habría sido identificada con Judá y Benjamín. Esto no fue verdad en la historia, y en realidad uno simplemente no oye hablar de ella. Tenía este territorio sureño, pero parece haberse desvanecido entre las otras tribus. En Leví vemos una exhibición de la maravillosa gracia de Dios. Es verdad que fueron esparcidos en Israel, pero fue porque era la tribu sacerdotal. Solo la gracia de Dios puede tomar un hombre cruel como Leví y hacer de él el cabecilla de la tribu sacerdotal. Es la gracia de Dios que ha hecho de nosotros, pecadores, un reino de sacerdotes, amigo oyente. Todo creyente es sacerdote hoy en día. Entre ellos se encuentran borrachos convertidos, rameras convertidas y asesinos convertidos. Hemos sabido de todo esto en diversas iglesias. Ahora, ¿cómo llegaron a ser sacerdotes en el reino de Dios? Bueno, exactamente como nosotros lo llegamos a ser. Es por la maravillosa gracia de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19. Luego Pedro sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 5 de su primera carta, Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿De quiénes habla?
de los que han sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Rubén perdió el lugar principal, y ahora Simeón y Leví también han perdido ese lugar. El rey no habría de venir de ninguna de estas tribus. Hay otro hijo, y él también fue pecador. Veremos lo que la gracia de Dios hizo por él. Génesis capítulo 49, versículo 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Esto no era el caso en el tiempo que Jacob dio esta bendición. Usted recordará, amigo oyente, que el primer sueño de José debía ser cumplido, y todos sus hermanos se postrarían delante de él. Pero en el futuro será la tribu de Judá ante la cual han de postrarse. De Judá es de quien procederá el rey, el cual es el Señor Jesucristo. Leamos ahora los versículos 9 al 12 de Génesis capítulo 49. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Esta es una de las profecías más notables en toda la palabra de Dios. Ya se nos ha dicho que habrá una simiente de mujer. Esa fue la primera profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así leímos cuando estudiamos el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Aquella simiente fue confirmada a Abraham, Isaac y Jacob. Aquí de nuevo es confirmada a Judá. Es de la línea de Judá de donde vendrá el rey. Y no solo eso, sino también se llamará Silo. Ahora Silo significa descanso y tranquilidad. Él es el príncipe de paz, es quien traerá descanso. Amigo oyente, recuerde que cuando Jesús caminaba aquí en la tierra, Él dijo, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es Silo. Jesucristo había venido como Silo, como descanso, pero los hombres de su día lo rechazaron. Jesucristo también vendrá con el cetro. El cetro de este universo hoy en día está en las manos que fueron clavadas en la cruz. En la última parte del versículo 24 de este capítulo 49 de Génesis leemos que de Dios vendrá el pastor, la roca de Israel. Por tanto, este Silo también es pastor y roca. Cuando lleguemos al libro de Números, capítulo 24, versículo 17, encontraremos allí que también hay una estrella que se profetiza. Pensemos en todo lo que significa la venida de Cristo. Él es la simiente prometida a la mujer y a los patriarcas. Es el Silo que trae descanso. Es el que lleva el cetro. Es el pastor que dio su vida, y el príncipe de los pastores que algún día vendrá. Es la piedra que desecharon los edificadores, pero que ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Es hoy día la estrella resplandeciente de la mañana para su iglesia. Esta es la línea que corre de Adán y Set después de que Abel fue muerto. De Set atraviesa a Noé, a Sem, y luego a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora a Judá. Amigo oyente, no perdamos el hecho maravilloso de que Dios se mueve aquí según un plan y según un programa muy bien trazado y muy bien elaborado. Es muy importante que notemos eso. Luego examinemos la profecía de sus dos venidas. Atando a la vid su pollino. Aquí está Él, quien vino sentado sobre un pollino a Jerusalén, ofreciéndose como Mesías y Rey de Israel, el Salvador. Lavó en el vino su vestido, y ese vino era su propia sangre que vertió en la cruz. La próxima vez que venga, Isaías nos dice que Él tendrá un vestido salpicado. Estará manchado entonces, no con su propia sangre, sino con la sangre de sus enemigos. Sus ojos estarán rojos del vino de venganza cuando llegue la segunda vez como vencedor y como juez. Amigo oyente, esta profecía a Judá es una profecía notable en las Sagradas Escrituras. Bien, aquí vamos a detenernos por esta oportunidad para continuar nuestra consideración del capítulo 49 de Génesis en nuestro próximo programa. Confiamos en que usted, amigo oyente, nos vuelva a sintonizar para conocer otros aspectos en la vida de Jacob. Le sugerimos leer el resto de este capítulo 49 de Génesis
para estar mejor informado de lo que hablaremos en nuestro próximo estudio. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera señalada. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Génesis, y nos encontramos hoy en su fase final. En nuestro programa anterior concluimos la consideración de la profecía que hizo Israel, o Jacob, con respecto a Judá. Comenzaremos hoy con el versículo 13 de este capítulo 49 de Génesis, que nos presenta la profecía con respecto a Zabulón, y dice así el versículo 13. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Zabulón era la tribu que vivía junto a la costa hacia el norte de la tierra de Canaán. Ahora los versículos 14 y 15 nos presentan la profecía con respecto a Isacar, y dicen así: Isacar, asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Isacar también se ubicó por allá, hacia el norte de la tierra de Canaán. Eran los que hacían muchísimo trabajo que constituyó el fundamento de la nación. Ellos eran los trabajadores, y ese es el pensamiento aquí. Oímos hablar muchísimo acerca de la mayoría silenciosa hoy en día. Bueno, esas son las personas ordinarias, como usted y yo, amigo oyente. No aparecemos en la televisión, no queremos eso. Son los hombres extraordinarios y a veces raros, y los hombres que otros consideran grandes, los que vemos en la televisión. Nos tratan de convencer que estos son los tipos de hombres que son los importantes. Pero, amigo oyente, ellos no constituyen el fundamento de su nación o de cualquier otra. Estas pequeñas tribus como Zabulón e Isacar, las que estamos propensos a pasar por alto, son las que realmente constituían la columna vertebral de la nación de Israel cuando entraron a la tierra prometida. En los versículos 16 al 18 notamos que la tribu de Dan tiene parte importante en la vida de Israel. Leamos. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Dan necesita la salvación del Señor porque Dan era una de las tribus que en realidad salió en rebelión. Eso lo veremos a medida que progresemos en nuestro estudio de las Escrituras. Ahora veamos el versículo 19 de este capítulo 49 de Génesis. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Esta era otra tribu que pobló el norte del país. En realidad, Dan quedaba en la parte más al norte, más septentrional, y por tanto, cuando la tierra de Israel se describe, se expresa de Dan a Beerseba. Leamos ahora los versículos 20 al 22. El pan de aser era substancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Estos versículos nos presentan en forma muy sencilla las profecías en cuanto a Aser, Neftalí y también a José. José había dejado su tierra y había descendido a Egipto, pero todavía era un testimonio para Dios ahí. Más adelante sus hijos Efraín y Manasés serían puestos en el territorio que después llegaría a ser Samaria. Se llamaba el territorio de los gentiles en el día de Cristo. Era un gran lugar para testificar, y el Evangelio entró en esa región en los días del Señor Jesucristo. Nuestro Salvador ministró allí. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, registra el momento en que Cristo testifica a la gente de Samaria, en particular a una samaritana junto a un pozo. Estas profecías se llevan a cabo de una manera extraordinaria. Leamos ahora los versículos 23 al 26 de Génesis capítulo 49. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores.
hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Tengamos en cuenta que 2 tribus procedieron de José. Las tribus de Efraín y Manasés fueron tribus destacadas, importantes y muy poderosas. Se originó una división del reino por causa de estas 2 tribus, especialmente la de Efraín. Llevaron a Israel a la idolatría. Jeroboam fue de la tribu de Efraín y fue el líder, el dirigente. Fue en estas tribus que los 2 becerros fueron puestos para la adoración. Jacob aquí los llama a volverse, a tornarse al Dios de su padre, al Dios de Israel, al Dios de Jacob. Ahora el versículo 27 dice, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Esta es una profecía extraña con respecto a Benjamín. Benjamín se identificaba muy cercanamente con Judá, de tal manera que Benjamín acompañaba a la tribu de Judá en la división del reino. Fueron las únicas tribus que se quedaron con la casa de David. Ahora el versículo 28 resume diciendo, Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Ahora los versículos 29 y 30 resumen las últimas palabras de Jacob antes de su muerte. Leamos. Les mandó luego y les dijo, Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Vemos que la muerte para Jacob no fue el fin de todo, pues estaría con su pueblo. Él deseaba ser sepultado en la cueva que Abraham había comprado. Quería asegurarse que quedaría en aquella tierra hasta el día cuando sería levantado de los muertos para luego vivir en aquella tierra. Aunque no se llevaba datos escritos en aquellos días, vemos que Jacob sabía mucho de su propia historia y de las transacciones de sus antepasados. Ahora el versículo 31 dice, Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. No es tanto que tuviera interés en ser sepultado con Lea. Después de todo, Raquel, su amada, había sido sepultada en Belén. Pero Jacob desea ser sepultado donde un día será levantado de la muerte en la resurrección, para estar allí mismo cuando Dios cumpla sus promesas a la nación de Israel. Y ahora los versículos finales de este capítulo 49, versículos 32 y 33 dicen, La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Es interesante notar que Jacob mantuvo los pies en el piso hasta lo último. Comenzó su vida como un hombre carnal, tomó por el calcañar o por el talón a su hermano, y por eso se le llama el que suplanta. El suplantador vivía de acuerdo con ese nombre, lo cual ciertamente era su característica. Tomó todo lo que pudo encontrar y siempre hizo esfuerzos por lograr ser el principal. Tomó lo que deseaba tener por cualquier método que estuviera a su alcance. Cuando era joven, caminaba en sus 2 pies, por su propia fuerza y habilidad. Dependía de sus propias mañas e ingeniosidad. Pensaba él que podía cuidarse solo y que Dios no le hacía falta en su vida. Pero aprendió su lección cuando visitó al tío Labán. Era independiente, engreído, agresivo, despreciable y vil. En Peniel, en el vado del río Jaboc, Dios lo hirió, y fue necesario que Dios dislocara la pierna de Jacob para apoderarse de él. Después de aquella experiencia, siguió por la vida cojeando. Andaba con 3 piernas, usando un cayado o bastón, porque ya no podía caminar más por sí mismo. Aquí, antes de morir, se sienta sobre la cama apoyado en su bordón. Ahora el tiempo ha llegado. Encogió sus pies en la cama, aparta el bordón y se acuesta para morir. Este es Jacob, ha caminado y progresado muchísimo. Muere manifestando su fe y anhelando el día cuando sería levantado de la muerte en la tierra, según la promesa de Dios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 13 escribe, Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto concluye nuestro estudio del capítulo 49 del libro de Génesis.